Ninguna persona debe imponer su criterio unipersonal sobre el rumbo que debe tener un país. Desde el Caribe mexicano para todo México les saluda Julio César Silva Cetina. Ante los fracasos y las auténticas derrotas que ha tenido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mandatario ha respondido con ofensas a los ministros y acusándolos de todo. Lo mismo de siempre, el presidente ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Además, indebidamente desde Palacio Nacional ha iniciado una auténtica campaña electoral pidiendo que los mexicanos votemos mayoritariamente a favor de sus candidatos en las elecciones generales del próximo año. Quiere tener el control del Congreso de la Unión para contar con la mayoría calificada que le permita al final de su gobierno hacer y deshacer a su antojo, marcando así el rumbo para su sucesor, muy probablemente de la propia 4T. Si el próximo presidente fuese una continuidad del López Obradorismo, estaría influenciado por el tabasqueño. Con toda seguridad habrá maximato. Así pide López Obrador el voto para buscar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. A la hora de votar, que sea no solo para el presidente o la presidenta, parejo, que no se esté pensando nada más por el presidente o la presidenta. No, el Congreso es importantísimo, importantísimo. Lo que pide el presidente es un cheque en blanco. Quiere que los mexicanos renunciemos a nuestro derecho de incidir y participar en la toma de decisiones que marquen el rumbo de este país para entregárselo a un solo hombre, a él, quien se cree presuntamente infalible, el Mesías que tomará e impondrá sus decisiones sobre los demás en nombre del pueblo bueno y sabio que él encarna. 5 años han bastado para ver que el presidente ha sido incapaz de transformar al país como prometió. Al contrario, hay un retroceso. Está fallando como Vicente Fox. Su gobierno ha sido un régimen de bandazos, de desaciertos y autoritarismos. Pedir que le den la mayoría calificada en el Congreso de la Unión acabaría con el contrapeso legislativo, pero también significaría la derrota de la política y el reconocimiento de que el gobierno de la Cuarta Transformación ha sido incapaz de dialogar, negociar y convencer a aquellos que no están de acuerdo con sus políticas. Con Ernesto Zedillo se puso fin a la era del control absoluto del presidente sobre el poder legislativo. Fue el primer mandatario que no contó con la mayoría calificada y México atravesó esa difícil etapa de su historia con un gobierno que, a pesar de todo, concilió y comenzó a construir las instituciones democráticas mediante el diálogo y la negociación con los opositores, incluyendo a quienes hoy tienen el poder. Esas instituciones están siendo socavadas porque su trabajo se contrapone a la reinstauración del autoritarismo. Vicente Fox Quesada acuñó la frase "el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone". Prometió no fallar a los mexicanos, pero se perdió la oportunidad de una gran transformación. Felipe Calderón convivió con la oposición y después, aún con el regreso del PRI con Enrique Peña Nieto, México encontró en el diálogo y la negociación una puerta para continuar su desarrollo. Incluso quienes hoy son dogmáticos de la Cuarta Transformación tuvieron espacios en esos sexenios y son responsables de lo que hoy critican. Ninguna transformación en ninguna parte del mundo ha sido posible con la imposición de una sola visión y sin la participación de todas las fuerzas políticas. Por ejemplo, el acuerdo del Viernes Santo puso fin a una ola de violencia desatada durante muchos años por el ejército republicano irlandés y los grupos paramilitares. Y entre todas estas facciones crearon un gobierno autónomo con una sana alternancia. El Pacto de Chapultepec pacificó a El Salvador y estableció la democracia en ese país centroamericano, hoy en riesgo debido a un presidente muy aplaudido, con mucha popularidad como López Obrador, pero autoritario y reeleccionista. Otro ejemplo internacional es el Congreso Nacional Africano, cuyo establecimiento puso fin a la segregación y permitió que Nelson Mandela se convirtiera en el primer presidente
afrodescendiente en Sudáfrica. Los pactos de la Moncloa son el paradigma mundial del diálogo y la convivencia democrática entre todas las fuerzas políticas. Esos acuerdos permitieron a España iniciar el camino de la modernización que la llevaría a integrarse en la Unión Europea. Las imposiciones y el autoritarismo no conducen a ningún lado. Ahí están Venezuela, Cuba, Nicaragua, Perú y hasta Argentina. Lamentablemente, quienes gobiernan en México en la actualidad fueron forjados como herederos del viejo PRI, del PRI autoritario y del presidencialismo exacerbado que se dio por terminado en 1994 cuando Carlos Salinas de Gortari dejó el cargo. Sin embargo, hoy en día, ese presidencialismo exacerbado y autoritario ha vuelto a surgir, encabezado por quien se ha presentado como el principal adversario ideológico del salinismo y su neoliberalismo. Quizá esto no sea así, quizá sea un reencuentro. La pregunta es si los mexicanos le darán a López Obrador y a la 4T ese cheque en blanco que pide. Ahí está a la vista lo que es capaz de hacer, incluso a pesar de los pocos controles institucionales que no ha logrado socavar. ¿Se lo imaginan gobernando sin controles? ¿Se imaginan que llegado el momento, ya con su mayoría calificada, decida no entregar la presidencia a su sucesor? ¿Se lo imaginan? Por hoy nos despedimos. Ayúdenme compartiendo este comentario, dando like y siguiéndome en mis redes sociales y a las de palconoticias.com. Hasta pronto.